Los efectos en el cambio climático y el impacto en las economías del mundo fueron temas que se discutieron en un foro aquí en el Senado de la República. El Producto Interno Bruto a nivel mundial podría reducirse hasta un 23% para 2100 de no realizar las inversiones y acciones necesarias, de acuerdo con un informe de Stern. Así lo destacó la presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático en el Senado, Silvia Guadalupe Garza. El calentamiento global podría producir impactos macroeconómicos a gran escala en todo el mundo a lo largo del siglo XXI. Los principales conclusiones del reconocido informe Stern afirma que se necesita una inversión equivalente al 1% del PIB mundial para mitigar los efectos. Al inaugurar el foro Activar la economía local frente al cambio climático, la legisladora informó que de acuerdo con datos oficiales, el calentamiento global causará pérdidas de entre el 3.5 y 4.2% del Producto Interno Bruto para 2050 en México, a lo que se le suman los costos no monetarios de esta problemática, por lo que esta serie de foros resultará una iniciativa para combatirla. Todo mundo estirando esa cobijita, la vamos a centrar de tal forma que va a ser buena esa ley. Porque la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿hace falta una nueva ley? ¿O podemos reformar la existente? Aunado a ello, los senadores de la Comisión Especial de Cambio Climático presentaron este martes una iniciativa para hacer del 17 de agosto de cada año el Día Nacional de las Abejas, insectos que poco a poco han ido desapareciendo y que destacaron, sin ellas la mayoría de las frutas y vegetales no podrían reproducirse. Con imágenes de Javier Martínez e información de Andrea Díaz, 21 Noticias.